Buen día. En esta oportunidad aprenderemos a simular arranque e inversión de giro de un motor trifásico. Para ello vamos a utilizar un simulador CADE-SIM. En este caso es un simulador electrónico muy utilizado por los electricistas. Para ello vamos a insertar o vamos a hacer su diagrama de circuito de fuerza el otro circuito de mando. Estará por este lado. Muy bien, empezaremos entonces insertando todos los dispositivos de circuito de fuerza. Vamos a buscar primero las líneas de fase. Están en esta parte. Línea 1, 2, 3 y su cable de protección. Después, disyuntor trifásico. Colocaremos en su misma posición para que nos facilite su conexión. Contactor. Relé térmico. Por último, motor trifásico. Vamos a empezar a conectar con líneas de fase. Podemos utilizar un cable de fase para hacer las conexiones uno por uno, o también podemos utilizar los 3 cables, ¿no?, de fase. En este caso utilizaré esta. Debemos hacer cuidadosamente, de lo contrario no funcionará nuestra simulación. De igual forma, su cable de protección. Muy bien. Entonces, un poquito para explicar esto, ¿no? Tenemos acá líneas de fase, que son líneas trifásicas, RST y su cable de protección. Tenemos en este caso, el disyuntor, o más conocido como llave termomagnética. Estos sirven para proteger a las personas o a los dispositivos, en este caso eléctricos, ¿no? Tenemos contactor, que es activado por una bobina, o también conocido como interruptor automático. Tenemos relé térmico. Esta es encargado, ¿no?, de proteger al motor contra sobrecarga. Entonces ya tenemos en esta parte circuito de fuerza. Pero si nosotros nos fijamos, el circuito de fuerza consiste en la conexión de las líneas trifásicas directamente con los dispositivos, en este caso eléctricos, ¿no? Entonces, si simulamos en esta parte, solamente nos servirá como arranque directo de un motor trifásico. ¿Qué hacemos entonces para invertir el giro o su giro de este motor, ¿no? Entonces conectaremos, o en realidad sabemos muy bien, para invertir su giro tenemos que hacer su cambio de fase nada más. Entonces insertaré un contactor. Aquí está el contactor paralelo al contactor 1. Vamos a cambiarlo a esto, KM2, para diferenciarlo. Y cambiaremos de fase. Vamos a conectar las fases. Esto lo voy a poner a la primera línea o fase.
Esto a la segunda. A la tercera. Esto a la primera. Acá ya empiezo cambiando de las fases, ¿no? Esto a la última línea. Y esto a la segunda. Si ustedes se fijan, entonces, aquí he hecho lo normal. La primera con la primera, segunda, segunda, tercera fase. Pero en este, la salida de este contactor ya lo cambié de fase, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? A toda esta parte será para que no arranque directo de un motor trifásico. Y por este lado será, ¿no es cierto?, arranque con inversión de giro. En este caso, este motor, ¿no? Entonces, por este lado tenemos arranque de motor en sentido horario. Por este lado tendremos arranque de motor en sentido antihorario. Entonces, si bien es cierto, les decía que estos contactores se activan por una bobina. ¿Quiénes lo activan a esa bobina? Son las líneas monofásicas. Entonces vamos a insertar, en este caso, o implementar el diagrama de circuito de mando. Entonces aquí tenemos la línea de fase, una línea de fase, por aquí su neutro, ambos lo conocemos como línea monofásica. Bueno, tenemos acá su relé térmico. Entonces, también utilizaremos uno normalmente cerrado cuando el motor está correctamente en funcionabilidad. Y esta parte es para su señalización. En este caso, ¿no es cierto?, cuando este motor está en sobrecarga. ¿Qué más? Vamos a insertar también los pulsadores. Normalmente cerrado, color rojo. Voy a ponerlo pulsador 1. El otro pulsador normalmente abierto, pulsador de marcha, el color verde. Pondré un pulsador 2 y su bobina de este contactor, en esta parte. Entonces también pondré el mismo nombre, KM. Listo. Ya tenemos su bobina de este contactor. Ahora nos faltaría algo para que se enclave, porque este pulsador es un segundo, ¿no es cierto?, pulso. Se convierte en normalmente cerrado después de un segundo, vuelve, ¿no es cierto?, abierto. Entonces, para que se enclave o para retroalimentación, tendré que insertar un contactor auxiliar normalmente abierto. Un contactor auxiliar normalmente abierto. Pondré el mismo nombre, KM. Listo. En esta parte entonces ya terminé insertando para arranque directo de un motor trifásico. Pero para arranque de inversión de giro de un motor trifásico, insertaré a este lado. Necesitaré otro pulsador de marcha que lo llamaré S3. Este es el pulsador de color rojo, este es el pulsador de color verde. Y su bobina, en este caso de este contactor, su bobina de ese contactor es esta de acá. Pondré el mismo nombre, KM2. Ahora, pulso acá
se cierra en un segundo, pero para que haya un enclavamiento o se cierre el circuito, entonces utilizaré un contactor auxiliar normalmente abierto también. Pero en este caso cambiaré para KM2. Entonces, ya está. Ahora, ¿qué nos faltaría? Para que no ocasione cortocircuito, quiere decir, si este motor está en funcionamiento, esto debe estar apagado. O si esta bobina se activa, esta bobina debe estar también apagada. Lo contrario, entonces lo que tenemos que hacer o insertar es, en este caso, los contactores normalmente cerrados en esta parte y también en esta parte de acá. Por lo tanto, esto es KM2. Esta parte será KM, nada más. Listo. Ahora, si quiero ver su señalización de arranque, también podemos implementar un piloto de señalización. Será en esta parte, otro por acá, y si quiero visualizar sobrecarga. Listo. Procedemos a conectar con las líneas de fase. Acá me dice 1313, quiere decir que es un paralelo. El otro pulsador será en serie. En esta parte será en paralelo. Listo, para diferenciar lo que es fase con neutro, voy a utilizar este cable neutro de color azul. Listo. Ya tenemos entonces el circuito de mando. Tenemos circuito de fuerza que se conecta directamente de las fases, ¿no es cierto?, con los dispositivos eléctricos, y circuito de mando, ¿no es cierto?, para activar en este caso tanto la bobina 1 o esta bobina 2. Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, circuito de mando. Tenemos un relé de protección, que quiere decir cuando el motor no tiene sobrecarga, entonces es normalmente cerrado en esta parte, dejará pasar, en este caso, la línea de fase y empezará a funcionar en ambos casos, ¿no? Pero si en caso hay una sobrecarga aquí, entonces automáticamente esto se abrirá y esto cerrará y automáticamente me, o podremos visualizar, ¿no es cierto?, que en este caso este motor está en sobrecarga. Pero para eso vamos a cambiar de color. Este es color rojo. De marcha pondremos de color verde, ¿ya? Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos para activarlo a la bobina 1, en este caso, a esta bobina de acá. Tenemos para activar. ¿Cómo procede? Esto es un pulsador normalmente abierto, de color verde. Pulso, se enclava acá, viene el circuito, por lo tanto se activará, ¿no es cierto? Deja pasar este, pero si acá, mira, si ustedes se dan cuenta, acá está normalmente cerrado y acá está normalmente abierto.
¿no? Entonces, cuando esto está cerrado, esto permanece abierto. Y cuando este se abre, ¿no? Esto se cierra o se activa. Lo contrario pasa, ¿no? Y en esta parte también. A ver, vamos a ver mediante simulación. Vamos a proceder a simular. Primero tenemos que prender manualmente llave termomagnética. Ya está en funcionamiento. Después le decía que este es pulsador de paro para parar. Este es un pulsador de marcha, en este caso, ¿de quién? De este contactor 1. Este es el pulsador de marcha, pero en este contactor 2. Activo. Muy bien, entonces se enclavó acá. Hay una retroalimentación, ¿no es cierto? Deja pasar y prácticamente se activa su bobina de este contactor. Y está girando en sentido horario. ¿Con cuál tengo que apagarlo? Ah, con pulsador de paro, ¿no? Ya lo apagué. Ahora pulsaré el otro pulsador. También tenemos un contactor auxiliar que se enclavó y prácticamente, ¿no es cierto?, activa a la bobina 2, que quiere decir activa esta bobina. Y el motor está girando en sentido contrario, antihorario. Entonces, a este circuito, a los dos se le conoce como arranque e inversión de giro de un motor trifásico. Como le decía, ¿no? Si, por ejemplo, en esta simulación ocurre un sobrecarga, activa el relé térmico y podemos visualizar mediante este piloto de señalización, ¿no? Que hay un sobrecarga, en este caso, en este motor. ¿Ya? Entonces creo que hemos logrado aprender con respecto al diagrama de arranque e inversión de giro de un motor trifásico.